hemisferios. Tenemos la sonrisa de este cielo abierto. Tenemos 1 millón de versos. Muy bien, aquí estamos en un nuevo bloque de 678 y ahora vamos con el informe del avión caído ahí en Ucrania, el avión de Malaysian Airlines. A ver, vamos. Segundo avión malasio caído en 4 meses. Las hipótesis. Sin indicar esto nada contundente, es imposible no mencionar a la hora de tejer hipótesis que el avión derribado ayer sea el segundo de origen malasio en el período de 4 meses. Conmoción mundial por el derribo de un avión con 295 pasajeros en zonas rebeldes del este de Ucrania. El gobierno de ese país alegó que la aeronave fue atacada por un misil y calificó el hecho de acto terrorista. Vladimir Putin responsabilizó a Ucrania por haber reiniciado las operaciones militares contra rebeldes prorrusos. El tuit previo al desastre. Malaysia Airlines ha perdido el contacto del vuelo MH17 proveniente de Ámsterdam. La última posición conocida fue en el espacio aéreo ucraniano. Así anunciaba la aerolínea, lo que después se confirmó en imágenes. El avión, un Boeing 777, que transportaba a 295 personas, fue hallado en llamas en el este de Ucrania, cerca de la frontera con Rusia. Llevaba 280 pasajeros y 15 tripulantes. Se informó que se encontraron restos de cuerpos dispersos hasta 15 kilómetros alrededor y se vieron al menos 100 cadáveres. Hay un juego de cruces que hasta ahora no sorprende a nadie, es decir, desde Estados Unidos, desde el gobierno central de Ucrania, desde las principales capitales europeas se acusa a las milicias prorrusas. Las milicias prorrusas se defienden diciendo no, en todo caso esto fue responsabilidad del gobierno central de Ucrania, teoría avalada por Putin. Цього терористичного акту. Хочу звернути вашу увагу, що ми це називаємо не інцидент, не катастрофа, а терористична. Також був збитий і наголошуємо, що Збройні сили України не здійснювали жодних дій щодо враження цілей у повітрі. Прийшов час платити. Платити за порушення міжнародного права, за фінансування бандитів, які вбивають мирне населення і які намагаються знищити Україну. І Росія заплатить за розв'язану війну проти України. Las milicias se defienden diciendo nosotros no tenemos esa tecnología, los famosos misiles Buk, nosotros no tenemos eso. Судя по всему, действительно пассажирский лайнер действительно сбит украинскими ВВС. Я думаю, что это, честно говоря, целенаправленная провокация. Ну, в принципе, Украине уже не впервые, как вы знаете, сбивать пассажирские самолеты. Lo que van a escuchar ustedes lo presentó el gobierno ucraniano, el gobierno central, el que está en conflicto con los separatistas. Muestran una conversación entre el autoproclamado gobernador de Donetsk, ¿sí? Una región que hace poco en un referéndum quiere independizarse, conversando con jefes de las milicias. Fíjense. Сбили самолет, группа минера за Янакиево упал. Поехали искать и фотографировать сбитый самолет. Дымится. Сколько минут назад? Ну, 30 минут назад где-то. Значит, это Чернухинские сбили самолет. Пилотом с Чернухинского блокпоста. Казаки, что на Чернухина стоят. Да, майор. Значит, самолет рассыпался в воздухе в районе шахты Петропавловской. Первый 200-й. Нашли первого 200-го. Была женщина. Да, гражданский. Ну что у вас там? Короче, блин, стопудово гражданский борт. Понятно. А этот, как и, народу много там? Это пиздец. В лунки прям во дворы падали тут. Вот так вот. Ну, борт какой? Да я еще пока не разобрался, потому что я не был возле основной части. Bueno, esto es lo que dice el gobierno de Ucrania, es decir, fíjense cómo los líderes rebeldes estaban hablando acerca de la caída de este avión minutos después de que ocurrió, es decir, ya sabían la macana que se había mandado. ¿Qué está diciendo Rusia? Que pudo haber sido un ataque, sí, contra el avión en el que viajaba, en el que volaba Vladimir Putin. Vladimir Putin ha culpado a Kiev de la tragedia con el avión y ha declarado que esta no se habría producido si no hubiera acciones militares en el este de Ucrania. Al mismo tiempo, una fuente anónima comunica que la aeronave del propio líder ruso
era el blanco original del misil que habría derribado al avión malasio. Ya se está trabajando en algunas hipótesis, en algunas versiones, precisamente desde Rusia. Una fuente de la Agencia Estatal de Aviación rusa ha informado que quizás el misil que impactó contra el avión comercial de Malaysia Airlines estaría dirigido no contra ese avión, sino contra el avión del presidente Putin, que regresaba de una gira en América Latina. Y él lo explica de la siguiente manera. Dice que ambas aeronaves se han cruzado en el mismo punto y el mismo nivel, con una diferencia de 35 minutos en el espacio aéreo de Varsovia. Venía escuchando la radio y creí escuchar algo descabellado en la emisión que conduce Pepe Liayev en Radio Mitre. Ian dice: hay una versión que es la que están divulgando los medios rusos, que a mí me parece disparatada, que era que había pasado por esa misma zona el avión presidencial, el avión donde viajaba Putin, dice, ¿no? Descreen de esa posibilidad y dice Ian: sí, sobre todo porque Putin estuvo acá en la Argentina, en Bolivia, digo, pero si querés asesinarlo tenés muchísimas más opciones que eliminar un avión comercial. Absolutamente, dice Liayev. ¿Es tan descabellado? Hay una versión, que es la que están divulgando los medios rusos, que a mí me parece un atacar el avión de Putin, que era que había pasado por esa misma zona el avión donde viajaba Putin. Me parece altamente improbable. Sobre todo, pues Vladimir Putin estuvo acá en Argentina, en Bolivia. Digo, si querés, es un horror lo que voy a decir, pero si querés asesinarlo hay muchísimas más opciones que eliminar un avión comercial. Absolutamente. Tal vez la equivocada soy yo, no digo, pero hacer una elucubración de la especulación sobre el posible atentado contra Putin y trasladarlo a que Putin estuvo acá. Es decir, bueno, pero estuvo acá, estuvo en Argentina, estuvo en Bolivia. ¿Qué son estos países para ellos? Si no fuera algo tan trágico sería un humorado. A ver, Montero, ¿no te animás a darnos en un minuto el panorama? ¿Qué significa, qué está pasando? Ucrania, entre Ucrania y Rusia, este movimiento separatista, los milicianos, el ejército, digamos, oficial ucraniano, el ejército ruso. En 10 segundos sin repetir y sin soplar. Sí. No, me parece que ahí este hecho, todavía no podemos decir si es un atentado o un accidente, me parece que hay que tener cautela primero, ¿no? Y descreer de los medios, porque evidentemente se habla con una liviandad, digamos, ¿no? Hay muchísimas más posibilidades, decía recién, de producir un atentado acá. ¿Quién dice que tiene muchísimas más posibilidades? Es opinar livianamente, banalizar una situación. Lo que hay es un conflicto entre Rusia, Ucrania, un sector de Ucrania, una provincia de Ucrania que hizo un referéndum para digamos, liberarse de Ucrania y eventualmente unirse a Rusia, como sucedió con Crimea. Y en ese contexto, las hipótesis sobre lo que sucede tienen que ver también con el uso político del sentido de lo que de este hecho, que no podemos decir que haya sido un atentado, que tampoco podemos decir que haya sido un accidente por ahora, se está estudiando la caja negra, etcétera. Por un lado, digamos, claramente por la voz oficial rusa, digamos, estableció esta hipótesis respecto de la posibilidad de que haya provenido desde Ucrania, y está este tema de que fue la misma ruta que habría recorrido el avión de Putin. Y por otro lado, desde Ucrania se dice que fueron los rebeldes, y los denominan rebeldes, que en verdad serían el sector, unos ciertos sectores milicianos que promueven que ese sector de Ucrania se vaya hacia Rusia, los que habrían supuestamente hecho un atentado sobre Malasia, sobre el avión malayo, para que el mundo pensara que fue Ucrania y de esa forma favorecer a Rusia. Entonces, me parece que son hipótesis, digamos, que están sustentadas más en un conflicto político que en la realidad de los hechos, de las pruebas que hasta ahora se pueden saber sobre el atentado en sí. Entonces, me parece que estamos en un escenario global, como decíamos en el primer bloque, ¿no?, donde se resquebraja un determinado orden y el resquebrajamiento de ese orden trae conflictos. Por suerte, nosotros vivimos en una región donde ese tipo de conflictos se pueden saldar pacíficamente. Existen otras regiones, Medio Oriente, en este caso el sector de Rusia, donde el limítrofe con Ucrania, donde la forma en que se dirimen esos conflictos tienen que ver con las armas y tienen que ver con formas terroristas. Me parece que ahí hay que llamar la atención respecto de que no se puede opinar livianamente cuando todavía no hay pruebas, y que, digamos, cuando uno está, digamos, frente a un micrófono, digamos, en un medio público, no puede opinar livianamente. ¿Obama como se dice. opinó livianamente?
No, sí, Obama estaba en medio de un acto cuando le avisaron, interrumpió un acto que estaba, no sé si inaugurando una obra, un colegio, etcétera, y habló de eso, pero después claramente toda la maquinaria... Con toda la escenografía, sí, interrumpió justo de casualidad con toda la escenografía bien militar gringa para... Sí, poder... y después toda la maquinaria de los medios más cercanos al poder norteamericano, por supuesto que tienden a alinearse sobre la hipótesis ucraniana, pero acá tenemos un uso político frente a un conflicto regional de un hecho que, digamos, que es gravísimo, porque estamos hablando de casi 300 personas que fallecieron, que todavía no hay pruebas, y me parece que acá hay que alinearse con la posición que ha tenido el gobierno argentino, que me parece que es exigir una investigación internacional e imparcial sobre esto, digamos, porque es un interés global poder saber la verdad sobre hechos, digamos, de estas características y salir de la utilización política frente a un conflicto de lo que ha sucedido acá. Montero, la seguimos y todos los demás, la seguimos después de este corte y ya volvemos con 678.